buenos días. Bienvenidos todos, todas, a este segundo día de la cuarta jornada de investigación de la enfermería universitaria. Es para nosotros un gran placer contar con esta conferencia magistral en la que nuestra directora, la maestra Rosa Marilis Zárate Grajales, nos va a favorecer con una ponencia. Antes quisiera hablar de una semblanza rápida de nuestra directora. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la ENEUNAM, especialista en cuidados intensivos, licenciada en Administración por la UAM Xochimilco y estudios de maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Maestría en Administración Pública por la IESAP, actualmente es profesora de carrera de tiempo completo y es la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Autora de más de 45 publicaciones en revistas nacionales con arbitraje y 4 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Ha coordinado diversos proyectos con financiamiento en la línea de gestión del cuidado y sistemas de salud. Bueno, pues no me queda más que presentar y con mucho orgullo moderar a nuestra directora, la maestra Rosa Marilis Zárate Grajales. Por favor, maestra. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar en esta jornada, la cuarta jornada de investigación de la enfermería universitaria, compartiendo con ustedes algunas reflexiones relacionadas con la formación de recursos humanos en enfermería, que bueno, como ustedes saben, a raíz de la pandemia, uno de los aspectos que más impactó, además del económico y de la salud, ha sido la educación. De tal forma que voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, alguna revisión de la literatura, de la posibilidad del impacto que tendrá esta pandemia en la educación y también algunas situaciones relacionadas específicamente con la enfermería. Sobre todo porque el alejamiento de las aulas, de los escenarios clínicos por más de 18 meses, seguramente tendrá, no lo hemos revisado, no lo hemos evaluado, estamos en eso, tendrá un impacto como en todos los otros indicadores de la vida nacional y global y en los estudiantes particularmente, ¿no? Y en sus competencias. Entonces, sin más, muchísimas gracias al comité organizador, a la División de Estudios de Posgrado e Investigación que me participaron de esta actividad y con mucho gusto compartiré con ustedes algunas reflexiones para atender la agenda del día de hoy. Y sin más, voy a iniciar. El tema que me asignaron es la reorientación de la formación de los recursos humanos. Y bueno, esta reorientación pasa necesariamente por una serie de aspectos de índole global, de índole social y de índole económico. El contenido de la presentación estará en 4 rubros. Voy a hablar en términos generales del significado de estos retos, de la educación y la enfermería en cifras, algunas acciones institucionales desde nuestra escuela que comparto con otras escuelas hermanas como Zaragoza y Iztacala, que seguramente también transitaron a este tipo de educación, y también algunos retos y desafíos que desde los organismos internacionales y desde la propia universidad estamos identificando para ello. Vale la pena hablar de que en el caso de la Organización Mundial de la Salud, recientemente, en el 2021, la Asamblea número 69 de la organización, como parte de sus acciones estratégicas, pidió a todos los organismos miembros fortalecer a la enfermería y a la partería para el cuatrienio 2021 y 2025. Y se adoptó entonces una estrategia mundial para la formación y el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud, en donde su principal enfoque estaba
dirigido a la política para fortalecer al personal de salud y aumentar la calidad de la educación, en 3 ejes básicos. Uno, en el nivel educativo, que asegurara la consonancia de los niveles educativos con las funciones que estos egresados presentaban y sus competencias para integrarse a los sistemas de salud, de tal forma que hubiera una óptima relación entre la universidad y el sistema, o las escuelas y el sistema, para aprovechar en todo lo que vale las competencias que en las cuales habían sido formados estos egresados. El otro eje de este proyecto es la calidad en la formación, que está dirigida particularmente a la acreditación de los planes y programas de estudio y de las instituciones educativas que permitan visibilizar si se cumple o no con el pensum académico, que asegure las competencias, que adopten diseños de aprendizaje eficaces, didácticas comprometidas con los estudiantes en el aula, que cumplan con las normas de calidad de ingreso, egreso académicos y que se ajusten los planes y programas de estudio a las necesidades de la población. Y el tercer eje de esta propuesta de estrategia global es los egresados. Insta a las diferentes instancias y organismos y universidades y a los ministerios de salud y educación de todos los países a incrementar el número de egresados, en el caso de enfermería, en cada país, para facilitar y también a partir de ahí facilitar la incorporación al mercado laboral, la formación de sus docentes y hacer frente a las limitaciones de la infraestructura y la tecnología. Como verán, estas acciones que son muy globales las podemos encontrar o las podemos traducir ya sea en proyectos, en programas, en estrategias que se puedan implementar desde los países o desde las instituciones educativas y de salud. Para hablar de la educación y de los retos de la educación, necesariamente tenemos que hablar de las cifras. Si bien es cierto que el número de enfermeras en este país de por sí era escaso, ¿sí? Algunos organismos como el Reporte Mundial del Estado de la Enfermería en el 2020 ya avisoraba en sus cifras globales que se necesitarían 6 millones de enfermeras más para alcanzar los objetivos mundiales en salud que pretendían la cobertura y el acceso universal a los servicios. Y que estos países que sufrirían o que estaban sufriendo más por la escasez de enfermeras eran los países de ingresos bajos y medianos, que sufrían ya una escasez crónica que fue agudizada por la pandemia de COVID-19 y entonces, desde estos organismos llamaron a los países, sobre todo de tasa media y baja, y a los países de tasa alta, a apoyar a otros países para acelerar de manera masiva la formación de profesionales de la enfermería en los diferentes continentes y en las diferentes regiones. A fin de asegurar, entonces, que se tuviera una conformación mayor de fuerza laboral al interior de las regiones. Sin embargo, en la pandemia, el análisis que hizo el Consejo Internacional de Enfermería en su reporte 2022 recientemente, habla de que no hacen falta 5 millones, sino 13 millones de profesionales de enfermería en el mundo para la próxima década. O sea, formar o incorporar a 13 millones más de enfermeras y enfermeros en la próxima década equivale a incorporar a casi la mitad de la cantidad actual de enfermeros y enfermeras en el mundo, que aproximadamente anda en 28 millones. ¿Y por qué aparece esta situación? Nos hablan de que empeoró el frágil estado ya de por sí de la fuerza laboral de enfermería en el mundo y puso en riesgo la cobertura universal. Los hallazgos que el Consejo Internacional identifica
es que se agravó la escasez de enfermeras, que de por sí históricamente ya venía incrementándose en todo el mundo, por dos asuntos. La intención de abandonar la carrera ante una situación laboral adversa, o bien a la jubilación temprana por las condiciones de la práctica. Por lo tanto, hoy se reconoce que el déficit de enfermeras es reconocido en todo el mundo como una crisis mundial de enfermeras. Y veamos algunos indicadores que nos hablan de esto, ¿sí? Este mismo organismo, la Organización Mundial de la Salud, reporta en el estado de la enfermería en el mundo 2020 algunos indicadores. Por ejemplo, vean ustedes en esta lámina, que disculpen, está en inglés, pero intentaré decirles los elementos esenciales. Por ejemplo, en la región que nos compete, que es la región de las Américas, habla que el número de graduados por 100,000 habitantes aproximadamente está en 81.2. Obviamente que esto incorpora desde Alaska hasta la Patagonia, y entre esto hay países que tienen diferencias económicas y sociales grandes, ¿no? O grandes o extremas, podríamos decir. No es lo mismo hablar del número de escuelas y del número de egresados en los Estados Unidos y Canadá que en Chile, en Colombia o en México, que pertenecemos a las Américas. Entonces, para complementar esto, hay otro cuadro en la parte inferior. Cuando ven ustedes dicen, bueno, pues estamos mucho mejor que otras regiones, ¿no? Cuando ustedes lo ven así, estamos mejor que otras regiones. Sin embargo, cuando lo analizamos por la tasa media económica de los países, podemos identificar diferencias importantes que nos deben de poner un reto para el caso de América y para el caso de México particularmente. Nuestro país se encuentra en tasa baja, tasa media de ingresos económicos por el Producto Interno Bruto, y además por la situación económica de todos los integrantes de este país. Estamos en este nivel, en la tasa media baja, y vean ustedes, entonces ya no tenemos, cuando nos hacen un análisis de toda la región de las Américas, no se ve tan mal, pero cuando vemos el análisis de por región económica, entonces sí veamos que estamos muy por debajo de lo que se esperaría como una tasa media. Por ejemplo, la que tienen los países de tasa alta de 38.7 egresados por 100,000 habitantes, y nosotros andamos con 12.8 por 100,000 habitantes. Entonces, estos indicadores nos permiten hacer proyectos en el mediano y largo plazo para recomendar a los que toman decisiones de política de salud y educación que se requiere mayor número y mejor número de enfermeras, y la calidad de la educación en enfermería. Se requerirán mayores recursos para incrementar la matrícula en los diferentes niveles. Cuando esto lo transitamos al número de enfermeras que se encuentran laborando en el sistema de salud, de acuerdo al reporte de la Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salud 2020, ¿sí? Teníamos 315,000 enfermeras y enfermeros para atender a 120 millones de mexicanos. Más o menos andamos en una tasa de 2.5 a 2.6 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Y esto, cuando decimos es mucho o es poco, cuando lo comparamos con países de la región, de la misma tasa media económica como nosotros, como es Chile, Colombia, en donde ellos tienen cerca de 4.5 enfermeros por 1,000 habitantes, pues entonces sí podemos decir que estamos muy por debajo de la región. Y por lo tanto, se confirma esta tesis de que hacen falta invertir en un número mayor de enfermeros y de educación en enfermería. Pero también esto pasa por el número de plazas que el sistema puede captar. O sea, no es solamente una situación a la cual quizá las escuelas podamos mover mucho más rápido, de incrementar la matrícula, aumentar el número de profesores,
el presupuesto en educación tendría que ser mayor para la educación superior de enfermería, en fin. Pero después, cuando ese contingente de egresados se quiere incorporar al mercado laboral, resulta que o bien es subempleado, ¿sí? O bien está en condiciones poco favorables para su incorporación plena para las tareas y funciones para las cuales se formó de un profesionista, y entonces viene el desencanto, ¿no? Abandono de la práctica, dedicación a otras actividades, y la propuesta inicial y el proyecto de incrementar el número de egresados resulta que no tiene un eco en el sistema de salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar conjuntamente. Indicadores que nos permitan trabajar con quien toma las decisiones de política educativa y de salud, de empleo, para que esto vaya acompañado, ¿no? de una incorporación plena al mercado laboral. También durante estos elementos que quiero contextualizar a ustedes está en la situación de COVID, en donde a partir de estas cifras que tenemos y que ya veíamos la escasez crónica de enfermeras, cuando los hospitales durante la pandemia se reconvirtieron, se identificó también una gran carencia de enfermeras especialistas. Había una enfermera especialista por cada 9 enfermeras profesionales, y de estas, muy pocas había de cuidados críticos, cardiovasculares, respiratorios y para el campo de la salud pública. La mayoría de las enfermeras especialistas que estudian en el área de quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, o bien administración. Estos son datos que nos deben permitir a las instituciones educativas reconfigurar nuestra oferta para ser congruente con las necesidades que tiene el sistema de salud en formación de especialistas. Ahora bien, ante estos hechos que seguramente todos han vivido, diversas acciones institucionales desde nuestras universidades se hicieron para contender o para estar contendiendo con estos elementos. ¿Qué pasó en el ámbito educativo durante la pandemia? La UNESCO, por ejemplo, informa que para abril del 2020 se cerraron cerca de las instituciones, todas las instituciones educativas de nivel superior en 185 países del mundo. Casi 1.300 millones de estudiantes estuvieron fuera de sus aulas durante los últimos 18 meses. En México, 37,5 millones de estudiantes estuvieron fuera de las aulas durante este periodo de tiempo, con el impacto que esto tendrá seguramente en las competencias, en el abandono, en la deserción escolar y en la disminución de la tasa media de educación, por lo menos básica, que ya estábamos como en 7 años en el caso de México. Tendremos que revisar el impacto que esto tendrá en los próximos años, sobre todo porque muchos niños se tuvieron que incorporar al mercado laboral. Vean ustedes cómo estaba nuestra escuela, ¿sí? Cómo tuvimos de manera urgente que abandonar las aulas, los laboratorios, los pasillos, ¿no? Y demás, por la situación de la pandemia y por cuidar la salud y el bienestar de los estudiantes. No fue así en el caso de los pasantes. Los pasantes se retiraron durante un mes. En ese mes se dio capacitación intensiva en equipo de protección personal, en transmisión de COVID, en todo lo que tenía que ver con la emergencia sanitaria, para reintegrarse posteriormente a ese mes a sus escenarios clínicos y reestructurar el servicio social, ya que muchos de ellos, muchas unidades se reconvirtieron en centros COVID y no autorizaban el ingreso de pasantes de pregrado. ¿Qué nos hizo transitar esta enorme emergencia a una educación en línea, que en un principio fue una educación remota de emergencia, ¿sí? Tuvimos que reinventar la docencia, reinventar nuestra didáctica en un aula
que no fuera presencial, sino ahora en un aula virtual. Los profesores no todos teníamos la capacitación ni el conocimiento de los recursos tecnológicos. Una ventaja que en el caso de nuestra escuela teníamos era el contar con un sistema de universidad abierta y educación a distancia en la licenciatura en enfermería, que imparte la licenciatura en enfermería, y ellos iniciaron con una capacitación básica a nuestros profesores para iniciar actividades de educación remota de emergencia. Y seguramente todos ustedes lo hicieron de la misma manera. En el siguiente semestre ya fueron las cosas mucho más planeadas, más capacitación. Les puedo decir que de los 560 profesores que tenemos ahora en nuestra escuela, cerca del 100% tomó clases de educación virtual para utilizar tecnología para el aprendizaje. Se demandó un incremento de las tecnologías de la comunicación, el nuevo quehacer de los profesores de la enseñanza-aprendizaje fue transitando de manera urgente a las actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, y esto implicó un enorme trabajo para los profesores y también para los estudiantes. Aunque ellos estaban más incorporados en la tecnología, no para la educación necesariamente, sino más bien para la comunicación o para la información inmediata. Entonces también ellos tuvieron que transitar, pero además no teníamos en todos los hogares de los estudiantes la suficiente tecnología para contender con esto. Entonces también hubo una transformación digital. La universidad tuvo que apresurar el paso para incorporar escenarios como el PC Puma, que es un sistema de conectividad móvil, la incorporación también de apoyos con becas de módems o becas de tablets y Chromebook para que los estudiantes tuvieran esa oportunidad. Cerró su micrófono, maestra Zárate. ¿Ya se abrió? Listo, sí. Ok. Entonces, les decía yo que la transformación digital en las casas, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes abandonaron en ese semestre la educación porque en su casa solo tenían acceso o a un celular con datos escasos o una computadora que la ocupaba el papá o la mamá que estaba trabajando en línea, los hermanos que estaban en la primaria o en la secundaria o en la preparatoria, y el estudiante de nivel superior o los estudiantes. Entonces, la universidad, a partir de becas con diferentes fundaciones y demás, empezó a incorporar estos accesos para estudiantes, pero también para académicos, con conectividad para mejorar su conectividad a través de Telmex de manera gratuita. Y entonces, bueno, estas fueron algunas de las acciones institucionales. Desde el punto de vista de la enseñanza clínica, porque bueno, la teoría de alguna forma pudimos empezar a transitar a esta educación remota de emergencia y después a la educación en línea planeada en plataformas Moodle, pero había la necesidad de incorporar algunas tecnologías y herramientas para la clínica. Y entonces se compraron una serie de recursos digitales, de plataformas, que nos permitieron apoyo, ¿no? En este caso, para las aulas virtuales a través de la Quayet, que en donde los profesores tuvieron la oportunidad de diseñar, abrir su aula y capacitarse en estos escenarios. Se contrataron técnicos esperofeso que fueran especialistas para dar la capacitación y la asesoría, de tal manera que cada maestro, cada asignatura pudiera tener un aula y los recursos tecnológicos. También se contrataron acceso a enseñanza clínica virtual, como las Clinical Key Student, el Sevier Clinical Skills o la aplicación móvil para el caso de algunos directorios, diccionarios y materiales con el Sevier de enfermería, la librería en salud, anatomía anclada a los sistemas de cómputo,
guías visuales, Video UNAM, todo esto que nos hizo transitar y que creo que no hay retorno. Ahora creo que necesitamos tomarlo en consideración para continuar con este tipo de enseñanza en nuestras aulas presenciales, utilizando estas tecnologías, y también para el diseño y aplicación de exámenes a través de diversas plataformas. Entonces, fue un trabajo intensivo que los profesores tuvimos que transitar, todos y cada uno de ellos, y bueno, la investigación no fue la excepción. También tuvimos un tránsito en la investigación. En muchos momentos se tuvieron que parar la recolección de datos, se tuvieron que transformar las metas y los objetivos de los proyectos de investigación, y a pesar de las restricciones de la pandemia, los investigadores, los profesores realizaron diversas actividades como nuevas publicaciones, ¿sí? Como ven ustedes aquí, la producción editorial bajó, por supuesto que bajó, por diferentes formas. Primero, porque nosotros como profesores o investigadores, ¿sí? No tuvimos el desarrollo del proyecto como lo habíamos esperado, tuvimos que reestructurar metas, pero también porque las revistas tuvieron una pausa, porque los evaluadores de las revistas, nuestros pares o los pares evaluadores de las revistas también hicieron una pausa, y entonces, bueno, pues esto paró. Pero en el año pasado, del segundo semestre en adelante, empezaron a más o menos a regularizarse las publicaciones tanto en nuestro país como en el extranjero. Entonces, de tal forma que del 15 al 20, si ustedes pueden ver en esta gráfica, que si bien del 19 al 20 hubo una baja, ¿no?, considerable, también lo que vimos fue una transformación en el tipo de publicación. Si bien en el número se bajó, en el tipo de publicaciones ahora en revistas de alto impacto se incrementó. El número de proyectos más o menos se ha mantenido, y de artículos y demás. Sin embargo, sí, no ha habido un incremento de proyectos con financiamiento derivado de esta pandemia, que nos alejó un poco de este ejercicio de la investigación y del trabajo en equipo, y de reunirnos de manera sistemática en nuestros cubículos, en nuestras salas, trabajar con el equipo inter y multidisciplinario para generar proyectos que transiten a proyectos con financiamiento, que esto es una deuda que tenemos para los próximos años. También vale la pena hablar de cómo nos transformamos, y que fue un reto la nueva planeación académica. Imaginemos a 5,300 alumnos de esta escuela, y de los cuales 3,000 no podían asistir a prácticas clínicas, ¿sí?, de 2 licenciaturas, más el posgrado, que fue uno de los primeros que reanudó. Las especialidades reanudaron de manera casi inmediata a la actividad presencial en clínica, no así el pregrado, sino tuvimos que hacer una estrategia para que este modelo de nueva planeación, de planeación escolar, se llevó a cabo a través de un modelo mixto, tanto en línea como presencial. Se implementó un modelo 2x2 que implementaba 2 semanas presenciales, ahorita lo tenemos así también, y 2 semanas vía remota. Cada semestre tiene su planeación: segundo semestre, cuarto, sexto y octavo, y el siguiente semestre, primero, tercero, quinto y séptimo, también tendrá su propia planeación, porque tiene necesidades de práctica y de teoría diferente. Esto implica mayor presencialidad, fomento a la identidad, prácticas esenciales en nuestros laboratorios, asistencia a laboratorios, a todos los laboratorios de manera obligada, porque se identificaron prácticas esenciales que habían sido trastocadas durante 18 meses que mantuvimos alejados a nuestros estudiantes de la clínica, porque a partir del segundo semestre del año pasado iniciamos con actividades clínicas en nuestros laboratorios y en algunos escenarios de la práctica comunitaria o clínica en hospitales. Este modelo, denominado híbrido,
Dejen ver si puedo. No me permite abrir el... Les quería pasar un pequeño videíto, pero no me lo está permitiendo. Pero bueno, este modelo híbrido que fue piloteado a finales del año pasado en la División de Estudios Profesionales, los profesores estaban en clase en el aula, ¿sí? La mitad del grupo. Los grupos no son mayores de 30, 15 alumnos en el aula y 15 alumnos en plataforma Zoom. Y a partir de ahí se constituyó este escenario, este modelo de clases híbridas durante una semana o 2 semanas, dependiendo del semestre, vienen aquí y otras están en sus domicilios teniendo clases. Ahorita tenemos así las actividades optativas y en esta modalidad, particularmente cuando los alumnos están en la clínica y no pueden venir desde la clínica a la escuela a tomar una optativa porque están, imaginemos, en el Hospital General, entonces tienen ahí recursos para poder implementar el aula híbrida para los estudiantes, que el maestro esté en un sitio y los estudiantes estén en otro sitio. La planeación, no pretendo que ustedes le comprendan esto, sino para que vean la gran complejidad que estos escenarios nos pusieron. Incorporar la clínica en los laboratorios de manera obligada para que ningún estudiante se quedara sin prácticas esenciales, al menos en los laboratorios, fue todo un reto, ¿no? En cada uno de los semestres, vean ustedes, estos cuadritos que se ven diferentes, son semanas de teoría y los azules y luego 2 semanas de práctica y así sucesivamente y se van alternando la práctica con la teoría. Esto implicó un trabajo muy fuerte con las instituciones de salud para que pudieran incorporar este modelo, porque no se concebía que desde inicio del semestre los alumnos fueran a la clínica y luego regresaran a la teoría, pero era la única forma de mantener un número reducido de estudiantes en la clínica y en las aulas. El regreso ahora a las aulas está siendo todo un reto, el cuidar la transmisión, la ventilación de los espacios reducidos para la clínica en los laboratorios, ¿sí? El trabajo con los equipos de cómputo, el trabajo de la sanitización, la limpieza de las aulas, el hecho de la ocupación de nuestras bibliotecas y de nuestros laboratorios, los recursos para que si el alumno tiene que cursar alguna asignatura pueda tener un recurso digital que pueda utilizar para conectarse con su grupo en cualquier momento. También el cuidado de la salud mental es y ha sido todo un reto en este escenario y la escuela se dio a través de la División de Estudios de Posgrado y de la especialización en Enfermería y Salud Mental a atender a nuestra comunidad en un programa de contención emocional a través de una plataforma que se denominó un call center. Trabajamos junto con la Facultad de Psicología, la Organización Panamericana de la Salud, quien capacitó a los residentes de enfermería en salud mental y a los profesores de enfermería y tutores en salud mental para atender el call center desde septiembre del 2020, ya que identificamos en nuestra comunidad angustia, depresión, ansiedad, sufrimiento psíquico y este call center a partir de esa estrategia ahora está integrado en el Consejo de Salud Mental de nuestra universidad como una estrategia exitosa junto con la Facultad de Psicología, Medicina, entre otros. Desde el 2020 ha atendido a 447 personas, ha realizado 730 o más de 730 acciones de seguimiento y el 57% de sus usuarios han sido atendidos a través del call center y el 47% restante a través del chat, que también fue una actividad que se incorporó al call center. El Centro Universitario de Enfermería Comunitaria
transitó también a la clínica, a la valoración clínica de niños, de mujeres y de ancianos en sus domicilios a través del uso de tecnología, a través de ferias virtuales, también transitó a ferias virtuales en salud, y creo que esto amplió el panorama de los usuarios a los que llegamos, y también participó en las jornadas de vacunación y en la salud de las comunidades vulnerables. La movilidad, ¿no?, ha sido todo un reto en el caso de la educación. Si bien son indicadores para la acreditación, en estos 2 años muy pocos alumnos pudieron transitar a la movilidad. Los que ya estaban aquí, muchos de ellos se quedaron y concluyeron, que venían de otros países y estaban con nosotros, o bien los nuestros, ¿no?, que estaban y que les tocó la plena pandemia, por ejemplo, en España o en Argentina o en algún otro país de las Américas, ¿no? Algunos concluyeron el programa de movilidad, otros no, otros regresaron, y por un tiempo estuvo parado. Ahorita tenemos ya la apertura para continuar con la movilidad, y empezamos a recibir alumnos que desde el año pasado se empezaron a atender por la vía no presencial, es decir, a través de línea se hizo también movilidad, y ahora ya tenemos alumnos que están en nuestras instalaciones haciendo movilidad, particularmente de Colombia, y nuestros estudiantes iniciaron ya la movilidad en Argentina y en Uruguay y próximamente en España. Pero ¿qué retos y desafíos ante este contexto? Seguramente que tenemos muchos, y me voy a apresurar para no... ¿Cuánto tiempo me falta? Perdón, ¿alguien me puede decir? 10 minutos, maestra. Ok, gracias, Gandhi. Entonces, ante estos retos y la respuesta ante las emergencias, creo que la educación de la enfermería y la partería tendrá que reorganizarse, hacer una reingeniería. La respuesta fue muy buena. Las enfermeras y los enfermeros estuvimos en la primera línea. La educación de las enfermeras y enfermeros no se paró, ¿sí? Pero ahora hay mayores exigencias. Nos exige una ruta de una educación sostenible, que ha puesto de relieve la necesidad de adoptar métodos innovadores, resistentes, resilientes, eficaces para la educación de enfermeras y parteras en el mundo. Garantizar su calidad y la eficacia de la educación en todos los ámbitos sigue siendo un gran reto. Para que tengan una idea, de las 750 escuelas o más, porque hasta hace algún tiempo eran 750 escuelas de enfermería en este país, seguramente ya hay más, ¿no?, porque es muy rápida la manera como abren escuelas de enfermería, que no necesariamente tienen la calidad esperada, ¿sí? Solamente el 2% de las escuelas en nuestro país están siendo acreditadas. Es decir, cumplen con estándares de calidad en sus planes y programas de estudio y en su infraestructura para la educación de los nuevos profesionales. Un buen número de escuelas son privadas, ¿sí? La mayor cantidad de escuelas son privadas, y el menor número de escuelas son públicas. Sobre todo las públicas son las que imparten educación superior de pregrado y de posgrado. Y por lo tanto es necesario fortalecer y garantizar una educación eficaz a partir de estrategias como la acreditación tanto nacional como internacional, que evalúe con indicadores de este tipo, tanto a los proyectos educativos, a los académicos y los resultados en sus egresados. ¿Qué otros retos tenemos? La enfermería de práctica avanzada o de rol ampliado, la práctica y la supervisión y la retroalimentación de los escenarios clínicos es un reto importante. Transformar los escenarios clínicos de manera tradicional con estrategias más innovadoras de manera conjunta. Transformar el escenario clínico no es una decisión de las escuelas solamente. Debe de ser una decisión compartida con las instituciones de salud y una política desde la dirección de enfermería, desde las instituciones educativas, para que los escenarios cumplan realmente con el propósito de contribuir a la formación de quienes serán sus futuros
trabajadores en materia de salud. Entonces, transitar de un profesor que esté de manera permanente a un tutor clínico que sea especialista, que pueda tutorear a un grupo de estudiantes de pregrado, que los escenarios puedan convertirse en escenarios reales para la práctica y que se utilicen todos los escenarios de la mañana, en la tarde, en la noche, en las guardias, de tal manera que los estudiantes puedan vivir realmente la enfermería, tanto en el pregrado como en el posgrado. Para concluir, debemos decir que a pesar de los retos, la enfermería no paró, ni en la clínica, y mi reconocimiento a los que se fueron, a los que ya no están ahora, ¿sí? Por cumplir su función, la función encomendada y su vocación. Mi reconocimiento a los que están y siguen al frente, agotados, cansados, agobiados, y a los que vendrán, mi reconocimiento. A los jóvenes estudiantes que se están formando con una nueva mentalidad de cómo ayudar a contribuir a mejorar la situación de salud de este país. Es imperativo que nosotros continuemos con mejores modelos educativos y que incorporemos la tecnología, la innovación tecnológica en nuestros proyectos educativos, porque esta llegó para quedarse. La comunidad académica, los profesores, deben reafirmar su compromiso con el bienestar de los estudiantes y fortalecer los programas de apoyo integral. Y también fortalecer la capacitación técnica y de gestión para dotar a los profesores y a las enfermeras de mejores competencias para liderar en diferentes escenarios, tanto en el educativo como en la atención primaria, como en la práctica clínica de segundo o tercer nivel. Es necesario una reforma del modelo educativo desde un punto de vista pedagógico que ponga en el centro de interés al estudiante, ¿sí? Como no en el aula y en el escenario clínico. Aumentar la profesión de profesionales de la enfermería en niveles de toma de decisiones que nos permitan apoyar todas estas estrategias de política, de educación, de escenarios clínicos y de transformación también del servicio social. El servicio social es una parte muy importante en la formación que creo yo necesita una reingeniería a partir de las realidades que estamos viviendo. Y formar a las nuevas generaciones de líderes de enfermería con esta perspectiva que la propia Secretaría de Salud y la Dirección de Enfermería están poniendo en la mesa de la discusión, que es la ampliación de un rol de las enfermeras de nivel licenciatura, especialización y maestría. Las reflexiones pospandemia, algunos hablan de que esta nueva construcción educativa convivirá entre pantallas y libros, en un hibridaje creativo, en una combinación pedagógica que invente, que trascienda, que sea intencionada en su proyecto. Seguirán siendo presenciales nuestras actividades, pero facilitando el encuentro también a través de la tecnología. Pero no hay nada más agradable que verlos a los alumnos cara a cara, a los profesores cara a cara, estrechar lazos afectivos, el espacio público, con la vivencia, con un lenguaje común, aprender el ethos de la profesión, con hombro, codo con codo, viéndonos todos y hablando entre todos. Pero sin embargo no será lo mismo, no será del mismo modo tras la experiencia de la virtualidad. Seguramente se seguirá ensayando en el aula y las aulas sin muros. Y bueno, para continuar, creo que también es importante que empecemos a transitar en este pensamiento o pensemos en esto que don Pablo González Casanova, ex rector de nuestra universidad, creador del sistema de universidad abierta y educación a distancia en la UNAM, dentro de muchas otras cosas, y que está cumpliendo 100 años en este año, ¿sí? Y que está vivo y lúcido y contribuyendo. Una frase que él decía, que el verdadero profesor es aquel que sigue aprendiendo y el verdadero alumno es aquel que aprende a enseñar. Muchísimas gracias.
y que tengamos hoy un buen día. Gracias a todos.